noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ahora sí llega la reactivación. Con la reapertura de prácticamente todos los sectores de la economía decretada a partir de hoy, las empresas esperan pasar a números positivos. En segundos, analizaremos el panorama con la presidente de ACOPI, Rosemary Quintero. Contratos perdidos por culpa del paro. La Federación de Cafeteros reveló que está pagando los platos rotos por cuenta de los bloqueos en las vías. Varios compradores internacionales muy importantes suspendieron ya pedidos a Colombia ante la incertidumbre en los despachos desde nuestro país. Subsidios, la clave del boom de las viviendas. La buena racha que atraviesan las ventas de viviendas nuevas en Colombia son explicadas en muy buena medida por los subsidios que otorgan tanto el gobierno como las cajas de compensación familiar. Hablaremos del tema con una experta de Asocajas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos. El país inició hoy el proceso de reapertura total de la economía. Aunque en algunos sectores está condicionado este tema al comportamiento de la pandemia, las empresas en general tienen mucha expectativa de que ahora llegue la recuperación plena. Doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, doctora Quintero, después de más de un año, ahora sí, ¿creen ustedes que llega el momento de la reactivación, de la recuperación empresarial? Pues realmente cuando nosotros realizamos la encuesta de desempeño del primer trimestre encontramos muy buenos resultados. Lamentablemente, Víctor, hay un indicador que es muy importante. El 52% de los empresarios manifestó que estaban utilizando su capacidad instalada de un 50 a un 70%, o sea que tenemos un 30% que todavía no se había reactivado hasta el mes de marzo. Pero después, con esta situación de orden público, quiere decir que muy seguramente ya ese indicador va a afectarse de manera muy importante para el segundo trimestre del presente año. Es decir, doctora Quintero, que una vez, digamos, pasamos en Colombia los momentos más difíciles desde el punto de vista económico por la pandemia, llega el paro y vuelve a aumentarse la incertidumbre de los empresarios, según esta encuesta. Totalmente. Nosotros teníamos del primer trimestre muy buenas expectativas, a pesar que todavía no hemos podido recuperar muchos aspectos, entre ellos el empleo. Un dato muy importante, mira cómo ha disminuido el número de trabajadores por tamaño. Solamente te voy a mencionar la micro. La micro traía un promedio de 9 empleados y encontramos que para este año está en 6 empleados por cada microempresa. Y en cartera, que también es un indicador muy importante, el 80% hasta marzo de los empresarios encuestados manifestó que iba a perder aproximadamente entre un 25 y un 30% de su cartera era irrecuperable. Si lo evaluáramos hoy, Víctor, muy seguramente ese porcentaje va a ser mucho más negativo. Es decir que las microempresas salieron por la pandemia de aproximadamente el 30-33% de sus trabajadores. Es que hay una pérdida total. Fíjate que en planta de personal solamente el 67% manifestó una disminución de la planta de personal. Aumento solamente un 33% y las más afectadas precisamente son las micro, porque ellas son las empresas por su tamaño y estructura son mucho más vulnerables a situaciones que realmente son complicadas. Por mucho esfuerzo que ha hecho el sector empresarial y la asimilación de muchos instrumentos que se han dispuesto a nivel de gobierno nacional y gobiernos locales frente a una situación como esta, pandemia con los picos, pero también pérdida de orden público, en este alto nivel de incertidumbre es muy difícil que las empresas retomen el rumbo que se pretende. Claro. Una vez eliminadas las restricciones por la pandemia y digamos que hoy desaparecieran los bloqueos, que se mejorara la situación de orden público, ¿qué más necesitarían las empresas que usted representa en ACOPI para reactivarse?
Realmente nosotros, mientras logramos un mejor ritmo en los calendarios tributarios, afortunadamente ya se han ido dando varios instrumentos y se han ido actualizando dependiendo de las circunstancias. Y lo otro siempre va a ser el recurso, Víctor. Nosotros, por tamaño, a pesar de los instrumentos de garantías, no logramos absorber suficiente cantidad de recursos para podernos activar. Este año y finales del año pasado, muchos de los contratos se han reactivado apropiadamente y eso exige mayor capital de trabajo. Pero ya hoy encontramos unas condiciones de mucho compromiso financiero por parte del sector empresarial y que se vuelve mucho más grave cuando nosotros no tenemos la tranquilidad y poder funcionar, Víctor, hoy es mucho más costoso. Por un lado, por la misma pandemia, el desabastecimiento de mucha materia prima y ahora se suma los bloqueos que generan una gran crisis y siguen apuntando a un incremento de la estructura de costos. Pero doctora Quintero, hace unos días comentábamos aquí en Signo Pesos y anunciábamos la extensión de las líneas de crédito y también de las garantías por cuenta del Gobierno Nacional para seguir impulsando al sector empresarial. ¿Esto no ha servido mucho o qué tanto ha funcionado para su segmento empresarial? Pues realmente para la pequeña y mediana es mucho más representativo, más importante, pero muchas micros y también de los diferentes tamaños quedan excluidas, porque es que nosotros debemos pensar también el nivel de inversión que estaban haciendo muchas empresas de MIPYMES por varias razones, ya sea por expansión, algunas coincidieron que sus planes de ordenamiento territorial les exigió moverse de lugar y hacer un traslado de planta cuando muchas veces hay que comprar maquinaria y es un costo o una inversión muy representativa y todo eso, Víctor, se hace con el apoyo de la banca. Cuando llega la pandemia encuentra ya una capacidad bastante comprometida con los bancos, sin embargo, con esos instrumentos de garantías no todas pueden acceder a esos mismos instrumentos y comienzan a negociarse. Hoy tú encuentras empresarios buscando nuevos socios. Definitivamente tienen que ser más socios locales, nacionales, porque hoy contar con inversionistas extranjeros que miren hacia acá, con este deterioro que está teniendo la imagen del país, desafortunadamente, cuando estamos haciendo un gran esfuerzo, es lamentable lo que logra hacer una minoría frente a un país que está haciendo todos los propósitos y arriesgando lo poco que le queda a disposición para poder recuperar, y no solamente recuperar estructura empresarial. A la larga lo que nosotros también necesitamos es que se mueva el poder adquisitivo y para que eso se dé necesitamos generar empleo. Claro. Doctora Quintero, otro tema importante para las empresas es la reforma tributaria, la que se cayó, la del exministro Carrasquilla, prometía, según el gobierno, beneficios para las empresas, para las pequeñas empresas. Esta nueva reforma, ¿qué les han dicho a ustedes? ¿Ya les dieron pistas de lo que tendrá? Porque viene peluqueada en cuanto a recursos. ¿Alcanzará la plata para más subsidios a las nóminas, para las empresas o inclusive para tener esa tarifa diferencial de renta prometida para ustedes, que sea mucho más baja frente a las empresas más grandes? Pues indudablemente tiene que ser una reforma totalmente distinta y atenderá lo básico, lo fundamental. Quiere decir que muchos aspectos que se consideraban estructurales en estos momentos no es el apropiado para considerarlos. Por otro lado, de lo que sí estamos seguros y totalmente comprometidos como sector empresarial es los recursos que se necesitan para esos aspectos sociales y por consiguiente también el subsidio a la nómina. El subsidio a la nómina, más que salvar empresas, es salvar empleos. Es el sustento de muchos trabajadores colombianos. Muy seguramente va a tener un componente de mayor focalización porque hay que reconocerlo, muchas de las empresas no cerraron, muchas actividades nunca cerraron. Esto no quiere decir que no necesiten, pero sí hay que mirar condiciones mucho más específicas para focalizar y que rinda el recurso que se pueda proveer frente a las actuales circunstancias. Y en tarifa diferencial seguiremos insistiendo desde la MIPYME
nosotros necesitamos una tarifa diferencial para impuestos, sobre todo en renta, que es muy importante. Y en el caso que no se pueda, porque también tenemos que ser coherentes con las circunstancias, sí pedimos que no tengamos que pagar una tasa o un aporte anticipado como se tenía contemplado en el proyecto anterior de una sobretasa de un 10% sobre el valor de la tarifa de renta. Entiendo. Doctora Quintero, una última pregunta. La vacunación es muy importante para la reactivación económica. Se abre la posibilidad a partir de este mes de que los privados puedan vacunar a sus trabajadores. Y muchos pues, de los empresarios o empresas más grandes pues, ya levantaron la mano porque tienen los recursos, tienen la forma, inclusive tienen la capacidad de financiamiento. Pero ustedes podrán participar o ¿qué necesitan para participar en este proceso de vacunación por cuenta de los privados? Claro que sí, Víctor. Lo que se estaba haciendo a través de la ANDI, que con su Cámara de Salud ha podido organizar de muy buena manera toda la estructura. Nosotros estamos participando, la mayoría de nuestras seccionales se vincularon y por parte del Consejo Gremial Nacional nos está apoyando la Cámara de Comercio de Bogotá y también se van a seguir armando otros bloques para la adquisición de la vacunas, porque es muy importante, sobre todo para la gente que todavía no le corresponde el proceso de vacunación, y con esta apertura es mejor que todos estemos vacunados, acelerar, y eso a la larga también aporta que desde el sector empresarial aceleremos la vacunación, porque sirve para acelerar a otros grupos que no tienen la opción y que hoy no están laborando, pero que también se les anticipa la fecha de vacunación a ellos. Doctora Quintero, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Feliz noche. Hablando entonces aquí en Signo Pesos con las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero los bloqueos de las carreteras en el país siguen pasándole una factura a la Federación Nacional de Cafeteros. Tras una caída de más de 800.000 sacos en las exportaciones de mayo, ahora dos compradores muy importantes internacionales anunciaron que dejarán de comprar el grano colombiano ante la incertidumbre en los despachos. Esto explica el gerente de la Federación, el doctor Roberto Vélez. Veamos. Se trata de una noticia muy triste para los cafeteros de Colombia, porque esto quiere decir que el café colombiano empieza a ser reemplazado por otros orígenes en la industria en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Ganarse nuevamente esos mercados implica tener que ponerse a unos niveles de precio muy baratos para ser más competitivos. Finalmente, esto se va a traducir en una menor utilización por parte de algunos miembros de la industria del café colombiano y de pronto una baja del precio del café para poder ser competitivos en el mercado internacional. Aquí pues está afectando directamente la vida, la familia y el ingreso de 540.000 productores de café en Colombia. Una noticia triste, pero que estaba anunciada. Lo que nos costó un siglo construir, lo estamos destruyendo en un mes de paro. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que la vitrina turística de Anato será la primera feria presencial en Corferias y ya está a punto de comenzar. Nos vemos en segundos con los detalles. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Negativa, menos 34,3%, menos 34,3 puntos porcentuales. Y corresponde al índice de confianza del consumidor registrado en mayo de este año, según la última encuesta mensual de Fedesarrollo. Este nivel es 0,1 puntos porcentuales menor a la confianza del consumidor de abril. Ese mayor pesimismo se debió a que en mayo bajó en más de 11 puntos porcentuales el índice de condiciones económicas actuales de las familias, a pesar de que las expectativas hacia adelante sí mejoraron en más de 7 puntos, afectado todavía este indicador por los bloqueos, por toda esa difícil situación que vivimos en el mes de mayo. Y en Colombia, en términos de empleo, los jóvenes han sido los más afectados por la crisis derivada de la pandemia y del paro nacional. Una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá les permitirá a los jóvenes hablar de sus necesidades y a los empresarios generar empleos acordes para los muchachos. Veamos.
como docente y pues... Mariel lleva 2 años y 2 meses buscando trabajo como docente y cada vez ve más complicaciones alrededor de su postulación. Pues lo que le dicen a uno en algunas ocasiones o que está sobrecalificado o muchas veces pues uno se postula a cargos o a perfiles que no aplica pues por la misma necesidad económica, entonces que no aplica para el perfil o en otras ocasiones piden más estudio. Casos como el de Mariel es uno de muchos sobre las limitadas opciones laborales para los jóvenes. El descontento de los jóvenes por falta de oportunidades de trabajo se ha hecho latente. Según el DANE, entre febrero y abril del 2021, el desempleo en esta población del país fue del 23,1%. Que muchos jóvenes optan, digamos, también por otras opciones, como la incorporación a las guerrillas o a las milicias, porque no tienen otras oportunidades y pues acceden a este tipo de cosas. O sea, hay que abrir las oportunidades tanto educativas como laborales. Ante este hecho, la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla una iniciativa para la identificación y estructuración de propuestas que implique la generación de empleo y oportunidades de emprendimiento para los jóvenes. Un reto de innovación social, en donde la Cámara invita a organizaciones de la sociedad civil a que participen con metodologías que nos sirvan para desarrollar ese diálogo con los jóvenes, alrededor de temas como los que ya hemos visto en materia de emprendimiento, capacitación, formación, oportunidades para los jóvenes, el rol del sector productivo. Una vez la organización sin ánimo de lucro sea elegida, durante 3 meses, jóvenes entre 14 y 28 años podrán formar parte del proceso recibiendo asesorías. Y la próxima semana, del 16 al 18 de junio, se realizará la vitrina turística de Anato en Corferias, Bogotá. El evento será presencial y hay mucha expectativa en el marco de la reactivación empresarial. Paula Cortés, presidenta de Anato, explica los alcances de esta feria. La vitrina turística en su versión número 40 del 16 al 18 de junio en la ciudad de Bogotá será la puerta de partida para la reactivación, no solamente del sector turístico, sino también de la economía del país. Para Bogotá será alrededor de 6.6 millones de dólares lo que genera la vitrina durante esta semana en alojamiento, en transporte, en comida y aproximadamente unos 3.500 puestos de trabajo directo. Será el jalonamiento que hará esta vitrina turística de Anato en su versión número 40, donde congregarán no solamente agencias de viajes, sino aerolíneas, hoteles, restaurantes, todo lo que tiene que ver con la cadena del sector turístico. Primer evento presencial en Corferias después de la pandemia y estos son ahora los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar sigue cayendo, tasa representativa del mercado que regirá para mañana 3.597 pesos con 18 centavos. Rompe a la baja la barrera de los 3.600 pesos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 0,95%, se monta por encima de los $72 por barril. Buen precio para los ingresos de nuestro país. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.392.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,06%. Acción más valorizada y protagonista, Avianca, que se disparó 47,94% en un solo día. Y la acción que más cayó fue la de Promigas, que tuvo un retroceso de 1,20%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La compañía Manpower encuestó a cientos de empresas sobre sus expectativas para contratar más personal durante el trimestre junio-septiembre, tercer trimestre de este año. Dijeron que sí aumentarán la nómina, el 13% de los empresarios, la disminuirán el 7%, la mantendrán sin cambios, el 75%, la mayoría. Evaluando por tamaño, entre las empresas grandes, el 16% aumentarán la planta de personal y entre las medianas, el 14% aumentarán sus nóminas. Casi la totalidad de las micro y pequeñas empresas anuncian que no van a contratar más trabajadores en el próximo trimestre. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.
Regresamos a Signo Pesos. Desde hace varios meses las ventas de viviendas nuevas en Colombia vienen registrando cifras históricas y en buena medida este boom se debe a los subsidios de vivienda que otorgan el Estado y también las cajas de compensación familiar. Para hablar de este tema, también para saber cómo se accede a un subsidio de estos, saludo a la doctora María Margarita Ruiz, directora de Proyectos Sociales y Económicos de Asocajas. Doctora Ruiz, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, gracias a ustedes. Doctora Ruiz, desde el Gobierno Nacional, desde Camacol nos vienen diciendo este año, inclusive en medio de los picos de la pandemia, inclusive en medio de los bloqueos, que las cifras de viviendas nuevas son históricas. ¿Ustedes sienten lo mismo desde las cajas? Sí, hemos tenido una permanente asignación de subsidio. Las cajas de compensación han sido un aliado muy importante del Gobierno Nacional y de los colombianos en todos los momentos, en el sector de la construcción, especialmente durante la pandemia, el 2020. Seguimos colocando nuestros subsidios de vivienda y contribuyendo a la dinamización del sector inmobiliario en el país. Es así como el año pasado logramos una cifra de colocación de subsidios de aproximadamente 57.000 subsidios para igual número de familias por valores cercanos a los 870.000 millones de pesos, que han sido un factor importante en esa dinamización y por eso también son evidencia de cómo se movió el sector edificador el año pasado. ¿Son distintos a los que entrega el Gobierno Nacional? Sí, estos subsidios son de las cajas de compensación familiar, provienen del aporte que hacen los empleadores a las nóminas y que son colocados directamente por las cajas dentro de su función social. Es una prestación social muy importante para los afiliados, trabajadores formales, que están vinculados a las cajas de compensación familiar y son aproximadamente un 55 o 60% del aporte que se hace a los subsidios en el país, contando el resto del Gobierno Nacional. Usted me dice que esto es para trabajadores formales que están, por supuesto, afiliados a las cajas de compensación familiar, pero realmente, ¿a partir o hasta qué nivel de ingresos pueden recibir un subsidio para vivienda y por qué montos? Las cajas de compensación otorgan el subsidio para trabajadores que no devengan sus familias más de 4 salarios mínimos. Eso quiere decir que un hogar compuesto por bien sea por una familia tradicional o un hogar unipersonal, puede acceder a un subsidio familiar de vivienda. Sin embargo, esta cifra que yo les estoy mencionando se refiere a, en su gran mayoría, en un 88% de población que devenga menos de 2 salarios mínimos, con lo cual se llega a un segmento de población muy vulnerable en el país. Pero si un hogar, por ejemplo, de papá, mamá y un hijo, entre los papás se ganan hasta 4 salarios mínimos, ¿clasifican para recibir el subsidio de las cajas de compensación? Sí, clasifican. Este hogar es perfectamente viable para lograr un subsidio. Ese es el perfil. Se requiere que se constituya un hogar. Este hogar, como le digo, puede ser unipersonal o puede ser conformado por cónyuges o uniones maritales de hecho, incluyendo parejas del mismo sexo, con lo cual pues se configura una amplia porción de la población que tiene acceso a este subsidio familiar de vivienda. Además de este requisito importante, pues no debe vengar más de los 4 salarios y debe estar afiliado a una caja de compensación familiar, por supuesto. Entiendo. Y digamos, para seguir con el mismo ejemplo, ese hogar que se gana un poquito menos de 4 salarios mínimos, papá, mamá e hijo, ¿cómo recibe ese subsidio? ¿Es un subsidio de cuánta plata? ¿Es para la cuota inicial o es para pagar los créditos durante los 15 años del préstamo hipotecario? Tiene esa doble opción. El subsidio para esta familia que devengue menos de 4 salarios mínimos
es de aproximadamente 17 millones de pesos. Para las familias que tengan menos de 2 salarios mínimos estamos hablando de 27 millones de pesos. ¿Qué puede esta familia de 2 salarios mínimos acceder también a un subsidio concurrente? Es decir, un subsidio otorgado por el gobierno nacional, con lo cual se disminuye su aporte a el crédito necesario para adquirir la vivienda. Adicionalmente, y con la disposición del gobierno de abrir el subsidio FRESH, de subsidio a la tasa, una familia en el tope de la vivienda o por fuera de ella puede acceder a este subsidio, que son 42 salarios durante las 84 primeras cuotas del crédito. Es decir, una persona de hasta 2 salarios mínimos, o bueno, un hogar de hasta 2 salarios mínimos, si le estoy entendiendo bien, puede recibir hasta 3 subsidios para la compra de su vivienda: el de ustedes, el de las cajas de compensación, el concurrente y también el de las tasas de interés para toda la vida del crédito, o bueno, gran parte de las cuotas del crédito. Sí, las familias hasta 2 salarios mínimos lo pueden hacer. Hasta 3 subsidios, es decir, ganarse el subsidio de la caja de compensación familiar no excluye al beneficiario de recibir otros subsidios del gobierno. No, no lo excluye. Y para las familias que ganan más de 4 salarios mínimos pueden acceder sin el subsidio familiar de vivienda, pero sí pueden acceder al subsidio a la tasa, hasta para compras de vivienda hasta 500 salarios mínimos. Entiendo. Bueno, ya finalizando esta conversación, doctora Ruiz, ustedes también manejan otro tipo de subsidios que han sido muy importantes en estos momentos donde tanta gente ha perdido su puesto de trabajo, y es una especie del equivalente al subsidio por desempleo. ¿Cómo les fue durante la pandemia? ¿Cuántos recursos otorgaron? ¿Cuánta gente se benefició de esto? Sí, este subsidio ha sido muy importante porque nosotros durante la pandemia en el 2020 y seguimos en este año otorgando un subsidio, un auxilio al desempleo que se convierte en una ganancia para el trabajador que ha perdido su empleo durante este tiempo y en periodos anteriores al inicio de la pandemia. Y durante este tiempo, a corte del diciembre del 2020, logramos atender más de 300,000 afiliados cesantes y logramos colocar aproximadamente 537,000 millones de pesos. Esto es una cifra muy importante porque significa que las cajas de compensación familiar tuvieron una contribución muy importante, casi la mayor contribución del sector privado durante la emergencia económica a través del auxilio al desempleo. También lo hacemos de otras formas, a través del perfilamiento de los trabajadores, a través de nuestras agencias de empleo, que son 42 agencias en el país y 86 centros de empleo en todo el país. Lo más importante de esto es la cobertura que tienen las cajas de compensación familiar a nivel regional y la cercanía con nuestra población afiliada, que permite conocer de cerca todas estas necesidades de nuestra población vulnerable. Doctora Ruiz, pues muchas gracias por entregarnos este balance aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes, Víctor. Hay recursos entonces para seguir entregando subsidios de vivienda, no solo desde las cajas de compensación, también desde los programas oficiales del Estado colombiano. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las expectativas de las empresas en materia de contratación de trabajadores. Ya regresamos.